Buenas noches, mi nombre es María Yolanda Quiñones, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de quinto semestre. El día de hoy estamos haciendo la sustentación de la integración de la fase 2, fase 3 y fase 4. En esta evaluación final hemos integrado 3 aplicaciones que se desarrollaron durante todo el semestre. Tenemos la fase 2, que es la gestión de participantes orientada a objetos. Tenemos la fase 3, que son las estructuras lineales, pilas, colas y las listas. Y tenemos la fase 4, que es la estructura de datos jerárquica o el árbol binario de búsqueda. Para esto se desarrolló una carpeta. Vamos al sistema. Tenemos la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Para hacer la integración, entonces, el proyecto está organizado en la siguiente estructura. Un main pin, que es el punto de entrada a la aplicación. Tenemos el menú de ingreso, que es la ventana de login con la validación de la contraseña. Y tenemos menú PID, que es el menú principal con todas las opciones a las 3 fases. En la fase 2 tenemos datos PID, que es la gestión de participantes. Y en la fase 3 tenemos el control de usuarios, que son las estructuras lineales. En la fase 4 tenemos un MY, que es el árbol binario de búsqueda. La integración se realizó creando estos 3 archivos: ingreso, My y menú. My es la raíz de toda aplicación, el ingreso, que es la ventana de login, y la contraseña genérica que nos solicitaba la guía 1, 2, 3. Y el menú Pi, que representa las opciones para acceder a cada fase. Cada fase fue adaptada para funcionar como un módulo independiente que puede ser llamado desde el menú principal. Bueno, vamos a hacer la explicación del código fuente, el archivo main. Tenemos from, ingreso, import, ingreso. Este archivo es el punto de entrada de la aplicación. Importa la clase ingreso ejecutando el método mostrar formulario, que despliega la ventana de autenticación. Tenemos ingreso PI. Ingreso PI. Listo. Tenemos ingreso PI. Me basé mucho en el video que nos compartió el tutor dentro del foro. Hice la clase con una constante clave base, al cual le definí una contraseña de acceso 1, 2, 3. Le coloqué el método validar ingreso, que nos valida si la clave ingresada sea correcta, nos verifica que no esté vacía, nos compara la clase base, si es correcta, cierra la ventana de ingreso y nos abre al menú principal. Aparece el método validación mensaje. Si la clave no es no es válida, nos envía. Si todo es correcto, cerramos la ventana de ingreso y abrimos el menú principal.
Tenemos un mostrar formulario que nos crea la interfaz gráfica con Tinker. Es un campo de texto con enmascaramiento, show, y con los botones de ingreso y salir. También tenemos un mensaje voz para mostrar las alertas de validación, centrado de ventanas mediante el cálculo de las coordenadas. Tenemos el menú PIT. El menú PIT. Nos importa la fase, se importa con un alias para facilitar su uso. Tenemos from, fase 2, datos, importa fase 2, ventana fase 2 a fase 3. From fase 3, control usuarios, importa, control usuarios a fase 3. Igualmente from fase 4 main, importa aplicación as fase 4. ¿Qué nos hace? Nos hace ingresar a las fases, creando una instancia de ventana de la fase 2 y llamando a mostrar el menú. En la fase 3 se entra a la instancia de control usuarios para llamar a mostrar form. Y en la fase 4 nos crea la instancia de aplicación y nos llama a abrir principal. La característica de la interfaz son los 3 botones principales para acceder a cada fase. Y el botón de salir de la aplicación con un diseño limpio y organizado en todas las etiquetas descriptivas. Ahora nos vamos a la fase 2. Vamos a hablar de la fase 2, datos PID. Es la clase de gestión de participantes. Tenemos las propiedades nombre, género, técnica, número de clases, costo por clase, fecha, registro. Listo. Tenemos de las clases ventana, la ventana 2, es una interfaz gráfica que incluye todos estos métodos de entrada. Aquí los tenemos, género, técnica, tenemos mostrar reportes, nos limpia y nos hace el cierre de la ventana, el reporte de los participantes. Vamos con la fase 3, control de usuarios. En la interfaz tenemos las pilas, tenemos el pila, que es la lista que nos opera como una LIFO, last in first out. Tenemos la cell cola, el deque que opera como FIFO, first and first out. Y tenemos el cell lista, que es una lista simple con acceso secuencial. Tenemos operaciones implementadas, apilar, encolar, desapilar, para la cola, para la pila, para la lista. Desapilar, desencolar, eliminar por ID de lista, reporte de la pila, reporte de la cola, cantidad. Tenemos Fran
Fran Pila con sus usuarios, Fran Cola con sus operaciones, Fran Lista con sus operaciones y el método mostrar for que nos abre la ventana principal con todas sus estructuras. Tenemos la interfaz. Mostrar lista, reporte de lista, cerrar ventana. Y nos vamos con la fase 4, que es Main Pip. Nos representa un nodo de un árbol con key, que es un valor, con let, con write y con level. Tenemos la clase BST, que es una clase Binary Search Tree, que implementa el árbol binario de búsqueda. Tenemos insert, search, tenemos clear, tenemos in order, postorden, preorden, compute position, que es el que nos calcula las ordenadas para graficar. Tenemos la clase aplicación, mírenla. Nos crea ventanas de qué y nos construye la interfaz con el campo de entrada, con botones y con canvas principales. La estructura jerárquica de la fase 4 es el árbol binario de búsqueda, que es una estructura no lineal con relación entre padre e hijo, donde cada nodo tiene máximo 2 hijos, izquierdo, derecho, y las propiedades BTS, que es un hijo izquierdo menor, un hijo derecho mayor que al padre. Nos permite búsquedas eficientes con all lot n en un árbol balanceado. El recorrido del árbol es in order, preorden y posorden. Ahora les voy a ejecutar la aplicación, posorden, preorden. Vamos a demostrar la aplicación. Entonces vamos a ir con main. Main, ¿qué hace? Nos va a mostrar el campo de contraseña enmascarado. Al probar, deja ingresar contraseña incorrecta, nos va a generar un error. Se prueba ingresando a la contraseña 123. Tenemos gestión de participantes. Registra un participante. Tenemos el ingreso y tenemos el menú. Entonces vamos a...
Aquí le damos la clave del ingreso 123. Nos da a ingresar. Que nos manda al 1, al 2, al 3. Nos da los nudos. 12. Agregar nudo 23. Agreguemos el nudo 14. El nudo 16. Ahora vamos a buscar el nudo 12. Está encontrado en el nivel 1. Aquí le podemos decir limpiar, desea limpiar, y le decimos salir. Como ven, el archivo cumple lo solicitado por el tutor en la integración de las tres interfaces. Con los videos compartidos en el foro fue más fácil para que fuera la guía. Más que todo, las dudas que se tenían eran contestadas por los tutores, pero se llegó a la culminación del código, que era lo solicitado por el tutor. La aplicación cumple con todos los requerimientos solicitados y demostrándonos que el dominio de las estructuras de datos lineales y jerárquicas, la programación orientada a objetos y el desarrollo de las gráficas con Tinker. Agradezco su atención. Muchísimas gracias.